Desde Santiago de Chile le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conexiones en Relación Internacional. Este será un capítulo extraordinario porque queremos contarle a nuestra audiencia que tenemos con nosotros al expresidente de la República de Chile, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Presidente, a nombre de este think tank de Relación Internacional y de Conexiones, le queremos agradecer mucho finalmente por este valioso espacio que ha tenido a fin de entregárnoslo. Le reiteramos nuestra gratitud por ello. Y finalmente, ¿quién mejor que usted, un presidente, para hablar de regionalismo, de inserción internacional? Aunque claramente también podríamos hablar de ingeniería hidráulica con usted, presidente. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Nos valoramos mucho. Gracias, muchas gracias. Presidente, quisiéramos partir refiriéndonos naturalmente a su mandato, en donde Chile comienza a impulsar con mucha decisión una política de Estado de apertura comercial. El momento en la región era complejo, hace más de 30 años, un momento incierto para el barrio donde nosotros naturalmente Chile no éramos la excepción. ¿Cuál fue la motivación de su administración para aportar por dicha política? Me refiero a esta política de inserción internacional que Chile hoy le incorpora como una política de Estado y que hoy concretamente, presidente, se traduce en 33 acuerdos comerciales. Bueno, esta fue prácticamente una política de Estado que iniciamos nuestro gobierno. Se inició prácticamente al retorno a la democracia. Que durante los años de la dictadura el país vivió aislado internacionalmente, muy pocas relaciones, en fin, algo de comercio incipiente, pero era un país, Chile hasta, yo diría, los años 60 era una isla. Absolutamente, claro. Entre el Pacífico y la cordillera, las conexiones eran mínimas con el mundo, y entonces nosotros definimos que, dada las circunstancias que teníamos y dada la realidad de la emergencia ya muy fuerte del Asia-Pacífico, como una alternativa para que Chile pudiera consolidar un proceso exterior. Ahora, no nos centramos solo en eso. Eso fue lo que se sumó, porque cuando nosotros iniciamos gobierno, un tercio del comercio exterior era Estados Unidos, un tercio era la Unión Europea y un tercio era América Latina. Prácticamente con el Asia no hacíamos nada. Claro. Entonces se está abriendo este nuevo escenario, que hemos visto cómo ha crecido en los últimos años, y entonces pensábamos que con el ingreso a PEC nosotros formábamos parte de este gran acuerdo. En esa época eran 15 países y después terminó con 20 más o menos, y no había nuevos socios después del año 2000. Y paralelamente iniciamos negociaciones con el Mercosur, hicimos tratado con todos los países de América del Sur, con México, con Canadá. El primer tratado que hizo Chile fue Canadá el año 96. El primer tratado que hizo con el Asia fue Corea. Corea nunca había hecho un tratado de este tipo con ningún país del mundo. El primero lo hace con Chile. Entonces prácticamente en poco tiempo, además nos ofrecieron ser parte del NAFTA, en la reunión de Miami del año 94. Entonces todo eso sucedió. En el 96 ingresamos a la Unión Europea. O sea, nuestra visión era un país pequeño como el nuestro. País de 20 millones tenía que abrirse al mundo. Y en esa materia, para un país pequeño, yo siempre digo, porque en esa época me decían, ponga todas las condiciones para hacer estos tratados. Pero los tratados eran más beneficiosos para un pequeño país como el nuestro, que las grandes potencias. Si al final las potencias muchas veces sabemos cómo funcionan. Pero el tratado nos protege. Si eso es lo que hay que entender. Por supuesto. Porque hoy día en el Asia deben haber unas 30, 40 ciudades que tienen más de 20 millones. O sea, son más grandes que Chile. Presidente, y gracias. Entonces ahí se fue girando. Al principio los tratados, como digo, nos expandimos en todos lados. En América del Norte, el Congreso americano nunca nos dio el fast track hasta el año 2003, 2004, que se firmó después de 10 años. Firmamos el 94 con el presidente Clinton, así que nos jugamos por un pan extra. Bueno, el resultado que hoy día tenemos, más de 30 y tantos tratados que implican más o menos 68 países que representan 80-90% del PIB mundial. Y los productos chilenos llegan a más de 5.000 millones de personas. Wow. Y ese es el cambio total. Y hoy día, en cifras rotundas, en este momento, el 75% del PIB de Chile está en el comercio exterior. Y 2/3 de eso está en el Asia.
Entonces, presidente, comenzamos a incorporar el sector exportador como un sector productivo. Exactamente. Lo tuvimos que hacer, nos vimos finalmente obligados de manera natural a hacer ello. Y en el caso nuestro también, el sector exportador, bueno, tradicionalmente somos países mineros, Sin duda, claro. pero la agricultura en esa época no estaba dedicada al comercio exterior. Claro. Y hoy día las exportaciones chilenas han llegado a años que han superado los 30.000 millones de dólares en alimentos. Es la cereza ya, Claro. suman 2.500 millones de cerezas, millones de cerezas. Claro. Los salmones, Arándanos. todas las frutas, Claro. los frutos secos hoy día en la India, etcétera. O sea, nos abrimos al mundo. Y esas cifras son espectaculares. Piensen, 75% del PIB está en el comercio exterior. Sí. Y 2/3 China. Por eso buscamos los acuerdos en todos lados. Y por eso que estamos con el TPP-11, que se cayó, que era el gran acuerdo transpacífico que inició Chile en los años de mi gobierno, con Singapur, Australia, Nueva Zelanda y el Principado de... El Príncipe de... pequeña ciudad, es parte de la PEC también. Sí, claro. Y esos 4 o 5 países formamos el primer, se llamó el P4. Oiga, muy visionarios para el momento, además. Además, eso lo apoyó mucho Singapur. Y resulta que ahora, cuando asume Trump, se acaba y muere. Y poco tiempo después, Japón decidió reanimarlo. Sin duda, Invitó a Chile que participara. Y Chile y Japón fuimos los artífices de construir este nuevo acuerdo que se llama hoy día TPP-11, y al cual tienen interés en ingresar Reino Unido, Corea y tantos otros países de todo el mundo, porque el mundo está globalizado. Y entonces el interés de nosotros y de todos los países es estar conectados y aprovechando todas las oportunidades y además mirando todas las situaciones internacionales. Oiga, presidente, y lo importante es que esta política de su gobierno que usted impulsa bajo su administración, Chile la asume y ha sabido trascender Así es. como una política de Estado. Prácticamente 20 y tantos años Lógico. hemos mantenido lo mismo. En algunos momentos se puso en duda, pero hoy día se ha reafirmado porque cuando el 75% del PIB está en el comercio exterior, No resiste ¿qué análisis. estamos hablando? Por supuesto. Y cambiar eso significaría años. En algún momento se dijo si iban a cambiar los tratados. ¿Cuántos años se demoraron cada uno de esos tratados? Sobre todo con las grandes potencias. Y los tratados globales, el TPP-11, son 11 países, hay que ponerse de acuerdo, sí, que los 11 países estén de acuerdo. Entonces, yo creo que ha sido parte del desarrollo de Chile. Y por eso un país como el nuestro, que nunca pensó ser una potencia en América Latina, en la década ya del 2010, y llegamos a tener el ingreso per cápita más alto de América Latina. ¿Cuándo lo habíamos soñado? Frente a Brasil, frente a Argentina, Impensable. frente a Venezuela. Impensable. Nosotros Claro. miramos a Venezuela en los años 50, yo Claro. estaba en la universidad, lo mirábamos como un país desarrollado del mundo. Completamente. Como miramos a Argentina. Lógico. En los años que yo estaba en la universidad, ir a Argentina era como ir a Europa. Claro. Entonces, llegar y tener, y lo hemos mantenido. Hoy día lo único que nos supera es Panamá, ingreso per cápita. Así es. Entonces, y la disminución de la inflación, la disminución de la pobreza, todos los índices de Chile en la época de la concertación Pero han Panamá- sido los mejores índices que ha tenido Chile en su historia económica. Claro. Panamá además tiene condiciones muy, muy particulares. Así es. Refiriéndonos al PIB. Presidente, me gustaría llevarlo al plano nacional. En el último quinquenio nos ha tocado muy duro. Concretamente, presidente, tuvimos estallido social, tuvimos COVID, la contingencia económica internacional naturalmente no nos fue favorable. Ha sumado además, presidente, a una carencia de capacidad reflexiva, ausencia de capacidad reflexiva. Y también hastío por la clase política convencional, en donde, hay que decirlo también, presidente, los populismos de derecha y también de izquierda, presidente, comienzan a tener receptividad en este grupo probablemente de jóvenes que no ven futuro y donde la carencia de capacidad reflexiva se evidencia. Entonces, presidente, nos gustaría escucharlo. ¿Cuál es el desafío para las 3 décadas que vienen? ¿Están las condiciones para dónde vamos? A ver, yo creo que el desafío más grande que tiene América Latina, a mi juicio, hoy día, es que es un continente que nunca ha sido capaz de buscar acuerdos y trabajar en el mundo global.
hoy día América Latina no pesa lo que pesaba hace 30, 40 o 50 años. Porque los procesos de integración en América Latina no han funcionado. Mi padre fue el creador del Pacto Andino con el presidente Lleras, presidente de Perú, presidente de Ecuador también. Y eso, ¿en qué está? Mercosur, ¿en qué está? Los procesos de integración no existen. Aquí cada uno cree que puede manejar el mundo. Otros países se van al BRICS y creen que con eso van a tener sus relaciones internacionales y económicas resueltas. Y evidentemente que el tema político es complejo. Hoy día hay una crisis política, el desprestigio de la política y los partidos y los congresos hoy día es prácticamente en todos los países de América Latina y mundiales tal vez. Pero nosotros siempre pienso que tenemos que ir a una consolidación democrática y buscar los acuerdos para tener un país más democrático, que se respeten los derechos humanos, que haya, pero al mismo tiempo trabajar para mejorar la condición de vida de nuestros ciudadanos, y para eso necesitamos hoy día el pilar fundamental que nosotros es el comercio exterior. Lógico. Pero aquí en América Latina nunca se ha entendido que para competir en el mundo global nosotros vamos al Asia, Japón, China, India, ASEAN, son 10 países. Así es. Bueno, y cada uno hace lo que puede. Claro, Chile lo hizo y somos socios de ASEAN y tenemos tratado con todos los países que forman parte de APEC. Y ahora estamos abriendo el mercado de la India, que es fundamental, el mercado de Vietnam y de otros países, todos los países del ASEAN, que son países más similares al nuestro que las grandes potencias. Entonces, una cosa es buscar los acuerdos con las grandes potencias, que todos sabemos quiénes son, en el Asia, y por otro lado, ir con los países de desarrollo medio, que están en ASEAN básicamente, y donde Chile ya tiene más de 7, 8 o 10 tratados con ellos, y somos parte del ASEAN, socios del ASEAN, y ahí están llegando los ingleses, después del Brexit, los coreanos y todos los países que se interesan. Entonces, y la democracia, ya, ¿para qué hacer un análisis muy a fondo de lo que pasa? ¿Qué está pasando hoy día en Argentina? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Ecuador? Un país casi controlado por el narcotráfico. ¿Qué está pasando en Colombia? Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Para qué vamos a hablar de Venezuela o de Cuba? Y Brasil, bueno, Brasil es un país continental y que está en el BRICS, pero aquí no hay una capacidad de entendernos entre nosotros y buscar los acuerdos que nos permitan competir en el mundo y buscar las nuevas alternativas que se dan. Y entre ellas podríamos hablar del hidrógeno verde, podríamos hablar del litio. ¿Qué vamos a hablar de ello? Y podríamos hablar de todas las tecnologías de punta que hay en el mundo que se producen en los grandes centros mundiales, pero que no se producen en nuestros países y que nuestros países tienen que adaptar y adoptar para poder participar en este desarrollo. Sí, el desarrollo científico, primero el desarrollo comunicacional del mundo a partir de los años 60, 70 cambió fundamentalmente. Yo siempre le digo a mis hijos, a mis nietos, en la época nuestra el celular era un artículo que no existía. Yo estudié ingeniería y estudié control de cálculo. Entonces, hoy día apretan un botón y se acabó. Pero ahora viene la inteligencia artificial, viene toda la economía digital. Entonces, esa la tenemos que adoptar. Pero un país de 20 millones, un país de 30 millones, si lo hiciéramos en conjunto, si tuviéramos los mínimos acuerdos de América Latina para integrarnos a la economía mundial, nos cambiaría. Pero hoy día eso o no le interesa o no es la preocupación de los gobiernos que están en América Latina. Y eso es un déficit muy grande para competir en el mundo. Por eso que América Latina hoy día es una voz que no es escuchada en el mundo. Por supuesto. No menor el gesto, presidente, usted habló de la región latinoamericana y se refirió a los países limítrofes. No menor el gesto que tuvimos con Perú al ejercer los buenos oficios para que Perú finalmente pudiera ejercer de manera plena la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Bueno, que el señor presidente de México cree que es dueño de los tratados, que es dueño del país, que es dueño de todo. Basta escucharlo en las mañanas para darse cuenta de lo que piensa. Exactamente. Así no se gobiernan los países haciendo un discurso todos los días. Sí, claro. Y resulta que él, no sé con qué razón, se determina qué países son democráticos, qué presidente es elegido democráticamente. Parece que no se dio cuenta de lo que pasó en Perú, que prácticamente hubo un autogolpe de Estado del presidente.
y asumió la persona que había sido elegida y respetando la Constitución y la ley. Sucesión constitucional. Entonces él, no sé por qué, paraliza la Alianza del Pacífico, que es uno de los modelos que debíamos seguir para la integración latinoamericana. Y si los otros países no quieren integrarse, los países del Pacífico tenemos que integrarnos. Hay 4 en la Alianza del Pacífico, pero está esperando Ecuador, está esperando Costa Rica, está esperando varios países centroamericanos, porque quieren participar, porque ven y se dan cuenta que unidos podemos hacer mucho más, y ese es el interés de los países asiáticos. Absolutamente. Y ahí están las grandes novedades mundiales, ahí están los grandes desarrollos mundiales, y no nos podemos perder. Presidente, vamos al plano medioambiental internacional. En su opinión, ¿estamos en condiciones de contribuir a un modelo de transición energética sostenible? Y por otro lado, presidente, ¿por qué no tomamos con mayor compromiso el fomento de la oferta de hidrógeno verde? Se habla mucho, pero concretamente se hace poco. ¿Cuál es su opinión ahí? Bueno, en el tema energético, Chile por lo menos ya en los últimos años ha hecho una transformación grande. Hoy día las cifras el año pasado ya llegaban a 35% de energía verde, si eso le agrega la energía hidráulica, sobre el 50% de la energía en Chile hoy día es verde. Totalmente. Pero Chile puede reducir su huella de carbono a 0. ¿Y qué importancia tiene eso a nivel mundial si somos 0,0? No, es el análisis. Si las grandes potencias no lo hacen, lógico. Por lo menos si tomáramos un acuerdo en esta materia en América Latina. No nos unimos en energía, no nos unimos en carreteras. Las carreteras bioceánicas aquí no funcionan, no existen. Nosotros firmamos con el presidente Menem 14 pasos bioceánicos. Tendremos unos pocos funcionando. Claro. Pero nos falta para ir al Asia, construir las grandes infraestructuras que necesitamos. Y evidentemente que las nuevas tecnologías, por ejemplo, se da el tema de la discusión del litio hoy día. Así es. Chile es un país que tiene grandes reservas internacionales, pero que tiene que explotarlas. Entonces, de repente se define una política del litio y hoy día estamos paralizados, hemos bajado fundamentalmente nuestras exportaciones y se viene el hidrógeno verde que requiere decisiones y requiere asociarse con países que tienen las tecnologías, que son los grandes consumidores. Y si lo pudiéramos hacer entre varios países, no solamente entre otros, pero si no se es capaz de ponerse de acuerdo en las mínimas cosas de energía que comprometen también el tema del cambio climático, hay que pedir acuerdos políticos o de otro tipo. Nosotros, los años nuestros, iniciamos las negociaciones con Argentina, por ejemplo, 2+2, y después también con Perú. Así y todos los países. Algunas de esas cosas han seguido funcionando, pero otras, un mayor avance en eso no se da. Y entonces, cada uno hace lo que puede. ¿Y cómo compite en el mundo con las grandes potencias? En litio, en hidrógeno verde. ¿Quién va a consumir esos miles de toneladas de hidrógeno verde que tenemos que producir? Pero Chile tiene las bases porque tiene litio, porque tiene energía verde para poder hacer hidrógeno verde y porque tenemos cobre, que sigue siendo un elemento fundamental para la industria medioambiental. Todos los buses eléctricos allá en Santiago hoy día hay más de 1000 buses eléctricos funcionando, todos son con cobre, una gran cantidad de cobre, usan los autos eléctricos, los buses eléctricos. Entonces, en todos esos temas, como que no existe una conectividad entre nosotros en los latinoamericanos. Cada uno hace lo que puede y la verdad que estamos con grandes problemas democráticos en todos los países y lo que se ve al día de hoy, un ingreso en narcotráfico que ya es espantoso. Presidente, usted habló del litio, de esta política que se ha promovido. ¿Ha sido percibido por el sector privado como una tentación ideológica en el entendido que el Estado tenga que tener el 51% respecto de participación? No sé, hay un problema práctico. Eso es una razón también. Pero hoy día, al inicio se dijo que se iba a construir, se iba a desarrollar una empresa nacional. Así es. Bueno, así pero es. ¿cuánto cuesta eso? Lógico. Varios miles de millones de dólares. Así es. Para competir en los mercados. Desde que se parte ese proyecto hasta que está funcionando y está produciendo, toman 5 o 10 años los permisos ambientales y todo. Y resulta que esa es la solución. ¿Cuánto ha bajado el precio del litio en el último tiempo? Porque estos productos, hablamos mucho del litio y hablamos de las tierras raras. Las tierras raras hace 20, 30 años era el litio. Claro. Y el día de mañana, las tierras raras que existen en Chile y ya paralizaron un proyecto de tierra rara en el sur, van a ser los litios o
cadmios o los níquel o todos los productos que son de gran competencia mundial y otros que ni siquiera conocemos. Por supuesto. Y que ya se están haciendo baterías de sodio. Claro. Entonces, si nosotros no vamos junto con los que tienen las tecnologías y los que tienen los grandes consumos y nos unimos entre nosotros, aquí no se saca nada con decir voy a nacionalizar o voy a crear una empresa del Estado. Además, con la situación económica que tenemos, no están las condiciones y por lo tanto esto tiene que hacerse con el sector privado. Y las grandes infraestructuras, para competir en el mundo, se tiene que hacer también en colaboración público-privada, que lo hicimos, y en los años 90, 94, cuando asumí, licitamos obras de infraestructura casi por 30.000 millones de dólares. Claro. Con el sector privado. Claro. ¿Y de dónde iba a sacar el Estado esa cantidad? 30.000 millones de dólares en 25 años, no en un año. Pero esos proyectos duran años en construirse, en hacerse y financiarse. Y eso hay que repetirlo, y si no, no hay ninguna posibilidad. No hay que descubrir la pólvora ahí, presidente. Claro. No. Y si queremos más empleo, necesitamos más inversión. Y si necesitamos más inversión, tiene que ser con inversión público-privada. Presidente, muchas gracias. Finalmente, no puedo no dejar de preguntarle, presidente, atendiendo además esta capacidad reflexiva que nos ha regalado, ¿cómo va a cerrar Chile este año, presidente? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo llegamos a fin de año? Me refiero concretamente al proceso constituyente. Bueno, todo el mundo conoce cómo se gestó el proceso constituyente. La primera oportunidad, más del 70 y tantos % del país aprobó, estudiaron la nueva constitución, se constituyó una convención constitucional, los pueblos originarios, en fin, y eso fue un fracaso rotundo. Prácticamente pretendían desarmar los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Bueno, era una constitución que tenía 500 artículos, era un árbol de Pascua que contenía todo lo que se hace a través de las leyes. Y al final la ciudadanía lo rechazó. Casi 2/3 votaron en contra y se acabó. Felizmente, después de eso, hubo un nuevo gran acuerdo político que permitiera un nuevo proceso constitucional. Ese proceso se ha desarrollado durante el año y, a diferencia del anterior, partieron con una comisión de expertos de todos los sectores políticos, pero fundamentalmente expertos constitucionales. Y ellos prepararon un borrador de constitución que se lo entregaron a los 50 convencionales elegidos por voto popular, y es la base con que se está trabajando. Y en este momento está terminando la convención. Esta semana comenzó nuevamente la revisión de los expertos y aquí se les hizo un gran acuerdo político. Si pretendemos hacer lo mismo que hicimos la otra vez, que construimos una condición para un grupo del país, si se pretende construir esta nueva condición para un grupo del país, la inmensa mayoría de la ciudadanía no lo va a aceptar. Pero es un proceso en marcha. Así es. Esperamos que haya la conciencia y la responsabilidad, porque ya llevamos casi 3 o 4 años. Así es. País paralizado por la Constitución. Las inversiones muchas veces se paralizan. Cuando hay incertidumbre en los países, ¿qué produce? Se paralizan las inversiones. Entonces, necesitamos que haya un gran acuerdo político. No todos van a estar 100% de acuerdo con la Constitución, pero una Constitución que represente lo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere. Si lo hacen así, vamos a tener buenos resultados. Si no lo hacen así y lo tratan de hacer partisano como el anterior, lógico, eso no va a tener resultados y los chilenos lo van a rechazar. Por eso esperamos, y diría yo que todo el país y en general la visión del extranjero mirando para que este proceso, para ver cómo va a terminar este proceso. Hay que hacerlo bien, con un gran acuerdo que interprete a las grandes mayorías nacionales. Y eso necesita también acuerdos políticos. Sin duda. Y no seguir como lo hacemos en nuestros países, que discutimos, alegamos y no nos ponemos nunca de acuerdo. Si la democracia también, y las democracias maduras son aquellas en que hay grandes acuerdos políticos que permiten el desarrollo del país. Presidente, muchísimas gracias, súper agradecido, sobre todo por entregarnos esta mañana esta necesaria capacidad reflexiva, no solamente para Chile, sino para Latinoamérica. Muy bien. Muchas gracias. De esta forma cerramos este extraordinario capítulo de Conexiones en Relación Internacional, escuchando al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con esta mirada integradora, este optimismo, pero sobre todo esta necesaria capacidad reflexiva. Muchas gracias.